Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a continuar con los estudios sobre la iglesia y la membresía bíblica y vamos a seguir desarrollando el tema que es un cristiano según la Biblia. Y hemos estado observando, comenzamos a observar el jueves pasado el asunto de las señales o evidencias que demuestran que una persona es un verdadero creyente. Así que vamos a continuar con la segunda sección de este tema. Les invito a que por favor oremos. Padre, gracias por que tú eres bueno, gracias por tu gran amor, gracias por tu misericordia, gracias Señor porque tú eres fiel y perdonas todos nuestros pecados. Te pedimos que sea tu bendición sobre nosotros en este estudio nuevamente, que tu gracia nos asista, nos ilumines y que a través de estos estudios seamos enormemente edificados, redarguidos, exhortados y que por medio de tu palabra seamos confrontados y consideremos examinarnos y probarnos a nosotros mismos, como lo hemos estado enseñando y vamos a seguir viendo en esta noche. Ayúdanos y permítenos hacernos un autoexamen de acuerdo a tu palabra y que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos instruya. Gracias por Cristo nuestro Salvador. Gracias Señor por todo. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos entonces a continuar con las evidencias o señales que demuestran que una persona es un creyente verdadero. Y nos hemos fundamentado en un texto, básicamente, 2 Corintios, capítulo 13, verso 5, donde el apóstol Pablo le dice a los corintios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Y notamos, hermanos, que examinar si uno es un verdadero creyente es algo bíblico. Como vemos en el texto, el apóstol nos está dando un imperativo, es una orden, es un mandato. Debemos examinarnos y debemos probarnos. De hecho, digo que el apóstol nos da la orden de una forma enfática, puesto que usa dos verbos para expresar el mandato: examinaos y probaos, en el mismo verso. Pablo le está diciendo a los corintios y a nosotros que examinemos nuestros propios corazones y así verificar si Cristo realmente vive en nosotros. Así que es un mandato. El examinarnos, el probarnos, es algo que por las Escrituras se nos está mandando a hacer, así que debemos hacerlo. Comenta un autor que la verdadera fe es activa y compele constantemente a los creyentes a que se prueben a sí mismos para comprobar si Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, vive en sus corazones. La verdadera fe testifica que hay una comunión íntima con el Padre y su Hijo. Ahora bien, está claro que debemos probarnos y debemos examinarnos, pero ¿qué criterio vamos a usar para hacer esta autoevaluación? Obviamente no debemos usar los criterios humanos, sino que debemos usar los criterios bíblicos, los que están dados en la palabra, que es nuestra única regla de fe y práctica. Porque, hermanos, errar en este asunto es fatal, desastroso, como lo vimos o lo hemos estado mencionando,
pues esto es un asunto que se trata de vida o de muerte eterna. Así que debemos ir a una regla infalible, segura, para nosotros obtener criterios veraces. Por eso debemos ir a las Escrituras. Es por ello que en el estudio pasado observamos las señales que generalmente los hombres, según sus criterios, usan comúnmente para determinar la veracidad de su fe. Pero, aunque son cosas que no desestimamos y no deberíamos desestimar, no obstante, como lo tratamos de mostrar por las Escrituras, estas cosas no son una prueba determinante, porque vemos que estas cosas también se pueden encontrar en personas que no son salvas y que por la gracia común de Dios se les es dada a estas personas, pero no obstante vimos que impíos en las Escrituras tenían estas cosas y no fueron obviamente salvos. Vimos entonces que estos criterios que no son definitivos son la honestidad, el conocimiento, conocer la Biblia, participar de ceremonias religiosas, tener dones, saberse pecador, tener confianza de que se es cristiano, y en último lugar vimos que haber tenido una experiencia de tipo religioso. Mostramos por las Escrituras que estas 7 cosas, por lo menos, no son una evidencia definitiva de que se tiene fe verdadera. Así que estos parámetros mencionados y estudiados en la clase pasada no verifican de forma contundente poseer verdadera fe. La cuestión que vamos a ver o que vamos a comenzar a desarrollar a partir de hoy es entonces cuáles señales o evidencias, según la Biblia, nos confirman ser un creyente verdadero. Y vamos a ver entonces qué cosas, según las Escrituras, sí pueden darnos prueba definitiva de que somos verdaderos creyentes. Así que vamos a ver la primera prueba y vamos a ver que amar a Dios es una prueba definitiva o importante, fundamental, de que se es un verdadero creyente. Esta es una prueba, y aquí quiero decir que estamos siguiendo el mismo autor. Vamos a ver, hermanos, que amar a Dios es la prueba más convincente de que una persona tiene vida espiritual. Y vamos a dedicar esta clase solo a este asunto, por 2 razones. Una, dada a la importancia de esta señal, pues es el amor a Dios el motor ahora del creyente, y podemos decir que de aquí se desprende todo lo demás. Y en segundo lugar, temo que muchas personas no tienen un conocimiento bíblico de lo que implica amar a Dios. Y es común hoy ver muchas personas que profesan o dicen amar a Dios, pero de una manera errada, no bíblica. Entonces, por eso no quiero simplemente mencionar que la primera evidencia que vamos a ver es amar a Dios, sino que quiero detallar algunos aspectos importantes que implica amar a Dios para tener una veracidad en este asunto tan fundamental. Ahora, ¿por qué amar a Dios es una evidencia de que se es verdadero creyente? Porque, como lo muestran las Escrituras, toda persona que profesa a Dios un afecto de esta clase, que profesa amar a Dios sinceramente, está facultada para creer
que su naturaleza realmente ha sido cambiada, puesto que la actitud natural de nosotros los hombres no es de amar a Dios, sino por el contrario, es ser hostiles a Dios. De manera que cuando de nuestro corazón brota un amor a Dios, comprobable, verificable, es evidencia de que la obra del Espíritu Santo se ha efectuado en nuestros corazones. Y nosotros vemos en las Escrituras que por naturaleza nosotros no amamos a Dios, sino por el contrario, le aborrecemos y somos hostiles a Él y a su voluntad. Voy a leer dos textos que así lo corroboran. Romanos capítulo 8, verso 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces nosotros vemos que aquí la carne representa, podemos decir, representa esa naturaleza pecaminosa. Nosotros nacemos bajo la influencia de la carne, todos los seres humanos. Y en esa influencia de la carne, en esa naturaleza pecaminosa, somos hostiles contra Dios y somos enemigos de Dios. Así también lo declara el mismo apóstol Pablo en Romanos 5, verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Entonces notamos que en este verso el apóstol Pablo habla de que éramos enemigos y que ahora hemos sido reconciliados por la muerte de su Hijo. Así que sin Cristo, nuestro estado natural es de hostilidad, enemistad contra Dios y su santa ley. De manera que una persona sin vida espiritual, una naturaleza no regenerada, puede llegar a tener algún conocimiento verdadero de la naturaleza y carácter de Dios, viéndose obligada a reconocer que Dios es grande, incluso bueno, pero no hallará contentamiento en la excelencia del Creador, ni sentirá interés alguno por las cosas del Señor, ni se mostrará agradecida por los beneficios recibidos de su mano. Eso es una persona no regenerada. Puede tener alguna idea de Dios, como lo vimos en la clase pasada, tener alguna idea, pero no llegar a amar a Dios, porque no es de su propia naturaleza esto, sino que viene dado por la obra del Espíritu Santo el que amemos a Dios. Así que para amar a Dios se hace necesario una transformación de nuestra mentalidad, se hace necesario una renovación de nuestro corazón para que esa hostilidad a Dios sea sustituida y cambiada por un santo amor. Tiene que operar en la persona la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Así que por esa razón, amar a Dios es una evidencia fundamental de que se es cristiano, porque nadie que no haya nacido de nuevo, alguien que no haya sido regenerado, alguien que no ha sido transformado por el poder de Dios, sencillamente no ama a Dios. No importa lo que diga o haga, simplemente no ama a Dios según la Biblia lo establece. De manera, de hecho, cuando una persona es regenerada, para que venga Dios, el corazón tiene que ser cambiado. Y eso ya lo vemos anunciado cuando se promete el nuevo pacto. Si vamos a Ezequiel capítulo 11, verso 19 al 20, dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne,
para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Entonces notamos, hermanos, que aquí en la promesa del nuevo pacto se está hablando de un cambio de corazón. Y que ese cambio de corazón es uno cambiar ese corazón de piedra de hostilidad por naturaleza hacia Dios, por uno de carne, sensible, para que le amemos. Porque podemos resumir que andar en sus ordenanzas, guardar los decretos de Dios, cumplir las leyes de Dios, es amar a Dios. Porque amamos a Dios es que guardamos sus mandamientos. Entonces, para amar a Dios necesitamos esa obra sobrenatural en nuestros corazones. Para que esa hostilidad y esa resistencia a Dios desaparezcan, necesitamos un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón solo es posible por medio del nuevo nacimiento, es decir, la regeneración. Entonces, amar a Dios evidencia que usted ha sido regenerado y que la obra del Espíritu Santo ha operado en su vida. Y sabemos que la gracia irresistible del Espíritu Santo es una obra perfecta, es una obra permanente y es una obra que se realiza por siempre en el corazón de una persona. De hecho, hermanos, es por eso que el primer y gran mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso dice Lucas capítulo 10, verso 27. Así que el más profundo de los sentimientos de un corazón regenerado es un intenso amor de Dios. Por eso, el amor de Dios es la primera evidencia fundamental que vamos a ver para verificar si somos verdaderos creyentes. Quien es un verdadero creyente ama a Dios, porque eso es producto de la obra misma de Dios en nuestros corazones. Ahora, eso creo que es claro, pero en lo que vamos a dedicar la clase es a ver qué incluye este amor a Dios. Porque no es simplemente decir, sí, yo amo a Dios. Muchas personas dicen amar a Dios, pero el asunto aquí es bajo qué parámetros o cómo puedo yo realmente determinar si en mí hay verdadero amor por Dios. Porque podemos profesar un amor engañoso, así tal cual como se da dentro de la naturaleza humana, que se dice amar, pero en definitiva no se ama sinceramente. Así igual forma el amor a Dios. Podemos decir amar a Dios, pero aún eso puede ser algo engañoso. Así que vamos a ver, según la Biblia, qué incluye este amor a Dios. Y vamos a ver 4 cosas. Pueden ser más, o estas 4 cosas pueden ser generales y que abarquen otros pormenores. Pero vamos a ver en esta clase 4 cosas que incluye el amor a Dios. Y la primera cosa que incluye el amor bíblico a Dios es convicción de la excelencia de Dios. Lo primero que implica el amor a Dios según la Biblia es convicción de la excelencia de Dios. Dice este autor que el verdadero amor siempre tiene una idea correcta acerca de su objeto. En otras palabras, usted no puede amar a alguien o a algo sinceramente sin tener una idea de lo que es. La persona que está viva espiritualmente no rinde culto a un Dios hecho conforme a las ideas humanas, sino que aprecia el verdadero carácter de Dios según está revelado en la Biblia. Así que si usted ama a Dios,
debe asegurarse tener una idea correcta de Dios mismo, porque puede estar amando un Dios falso, ¿sí? O sea, que puede tener un amor equivocado. Amar un falso concepto de Dios, escuche, equivale a odiar el verdadero carácter de Dios. El autor de nuestro amor a Dios es el Espíritu Santo y su obra en nuestros corazones. Y el motivo fundamental de tal amor es la suprema excelencia del Señor. Cuando Moisés dijo en Éxodo capítulo 15, verso 11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Descubrió Moisés en la naturaleza de Dios una excelencia y una gloria tal que llenaron su alma de reverencia, de alta estima por Dios y de deleite espiritual. Hermanos, el amor a Dios no es diferente en su naturaleza que el amor verdadero a cualquier otro objeto o persona. Por ejemplo, amamos a un amigo porque encontramos en su carácter algo que nos es agradable y atractivo. El verdadero amor siempre encuentra placer en el objeto preferido. Por eso la excelencia de Dios es el motivo fundamental de cualquier amor sincero hacia Él. En otras palabras, hermanos, que si no conocemos, o más bien, que para amar a Dios sinceramente requerimos un conocimiento de sus excelencias. Repito, para amar a Dios sinceramente o según las Escrituras, requerimos un conocimiento de sus excelencias. Usted no puede decir que ama a Dios y desconocerle. Eso no es posible. Para amar sinceramente tenemos que conocer a esa persona que es objeto de nuestro amor, y en este caso a Dios. Cuando el Espíritu Santo obra en nuestros corazones, se enciende un interés fervoroso por conocerle. Y lo que vemos en las Escrituras es que entre más le conocemos, más entonces le amamos, porque al admirar su belleza, su naturaleza y todo lo que Él es y ha hecho por nosotros, ese conocimiento de Dios hace que desbordemos en amor. Voy a citar aquí a J.I. Packer, que dice: ¿para qué hemos sido hechos? Para conocer a Dios. ¿Qué meta deberíamos fiarnos en esta vida? Dice, la de conocer a Dios. ¿Qué es esa vida eterna que nos da Jesús? El conocimiento de Dios. Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es lo mejor que existe en la vida? Lo que ofrece mayor gozo, delicia y contentamiento que ninguna otra cosa, es el conocimiento de Dios. Jeremías 9:23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. ¿Cuál de los diversos estados en que Dios ve al hombre le produce mayor deleite? Aquel en que el hombre conoce a Dios. Oseas capítulo 6, verso 6 dice, quiero conocimiento de Dios más que holocausto, dice el mismo Señor. Ya en estas pocas frases hemos expresado mucho el corazón
de todo verdadero cristiano cobrará entusiasmo ante lo expresado, mientras que la persona que tiene una religión puramente formal permanecerá impasible. De paso, su estado no regenerado se pondrá en evidencia por este solo hecho. Lo que hemos dicho proporciona de inmediato un fundamento o un modelo, una meta para nuestra vida, además de un principio para determinar prioridades y una escala de valores. Una vez que comprendemos que el propósito principal para el cual estamos aquí es el de conocer a Dios, la mayoría de los problemas de la vida encuentran solución por sí solos. Cierro la cita de J.I. Packer. Entonces vemos, hermanos, que conocer a Dios es un asunto fundamental. Y hasta que no, hermanos, nos preocupemos o nos interesemos por conocer realmente esas excelencias de Dios, no podremos, hermanos, reconocer o determinar si hay realmente un amor sincero y genuino hacia Dios. Porque repito, no podemos amar a algo que no conocemos y que no sabemos. Y corremos el riesgo de decir que amamos a Dios, pero realmente estamos amando a un ídolo. Porque pudiésemos tener en nuestra mente un Dios conforme a nuestra manera de pensar y no al Dios de la Biblia. Entonces estamos amando algo o estamos amando a alguien que definitivamente no es Dios. Ahora, para que nuestras palabras no sean malinterpretadas, especificamos que no estoy hablando de un mero conocimiento intelectual, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 8, verso 1 al 3. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Note esa última frase. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y este texto ha sido muy mal utilizado y muy mal interpretado por algunos que descartan el conocimiento teológico o bíblico, lo tachan de una forma contundente y usan este verso. Si ve que Pablo en Corintio dice que el conocimiento envanece y que el amor edifica, por eso lo importante es el amor, y entonces sabemos, porque eso está muy de moda en nuestros tiempos. Pero estas personas no están leyendo el texto completo. Aquí Pablo no está prohibiendo el conocimiento, sino que está denunciando la clase de conocimiento pecaminoso que solo genera orgullo y que vuelve a los hombres egoístas. Es más, Pablo lo que está diciendo es que el verdadero conocimiento trabaja para el amor, porque entre más conocemos a Dios, más le amamos. Entonces el conocimiento y el amor no están divorciados, están unidos y se complementan el uno al otro. De hecho, Pablo dice que si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Entonces, hermanos, ese es el asunto. Acá Matthew Henry dice: no hay prueba de ignorancia más corriente que el orgullo de ser sabio. Mucho puede saberse, aunque nada se sabe con un buen propósito. Los que piensan que saben todo y se ponen vanidosos por eso son los que menos probablemente hagan buen uso de su saber. Satanás daña a algunos tentándolos a enorgullecerse de poderes mentales. El conocimiento que hincha a su poseedor y lo vuelve confiado es tan peligroso como el orgullo de la justicia propia. Aunque lo que sepa pueda ser correcto, sin
Sin afecto santo, todo conocimiento humano nada vale. Entonces nos referimos, hermanos, a ese conocimiento que nos enseña más de Dios, de su grandeza, de sus excelencias, y que al mismo tiempo nos muestra nuestra ignorancia, nuestra pequeñez, nuestra insuficiencia y por tanto nuestra total dependencia de Dios. Miremos en este asunto un último texto. Vayamos a Filipenses capítulo 3, versos 7 al 8. Dice el apóstol Pablo: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. 3 cosas quiero notar en estos versos. En primer lugar, recordemos, hermanos, que en Cristo tenemos un conocimiento pleno del Padre. Su encarnación incluía ese propósito revelador. Cristo es el clímax de la revelación de Dios hacia nosotros, y por eso a uno de sus discípulos le dice: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que en Cristo podemos tener un conocimiento de nuestro Padre Dios. En segundo lugar, observemos cómo el apóstol Pablo relaciona el amor de Cristo con la excelencia del conocimiento de Cristo. La frase puedo decir es paralela. Note, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y luego dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Entonces, notamos que él estima todo por pérdida, según este texto, por 2 cosas: por amor a Cristo y por la excelencia del conocimiento de Cristo. Pero estas 2 cosas no son distintas. Vuelvo a insistir, estas 2 están unidas, porque entre más obtenemos un excelente conocimiento de Cristo, hermanos, sencillamente más le amamos y le atesoramos por lo que Él es y por lo que Él ha hecho a nuestro favor. Y en tercer lugar, Pablo considera que todas esas cosas no eran sino pérdidas comparadas con el conocimiento de Cristo, por fe en su persona y salvación. Pablo habla de todos los deleites mundanos y de los privilegios externos que buscaban en su corazón un lugar junto a Cristo, o podían pretender algún mérito y algo digno de recompensa, pero Pablo lo cuenta como pérdidas. Pero puede decirse que es fácil decirlo, pero ¿qué haría cuando llegara la prueba? Había sufrido la pérdida de todo por los privilegios de ser cristiano. Sí, no solo los consideraba como pérdida, sino como la basura más vil, sobras tiradas a los perros, no solo menos valiosas que Cristo, sino en sumo grado despreciable cuando se las compara con Él. El verdadero conocimiento de Cristo modifica y cambia a los hombres, sus juicios, modales, y los hace como si fueran hechos de nuevo. El creyente prefiere a Cristo, sabiendo que es mejor para nosotros estar sin todas las riquezas del mundo que sin Cristo y su palabra. Pero hermanos, para tener este amor abnegado, para tener este amor sacrificial por Cristo, para poder tener como pérdida, o para poder decir como Pablo, todo lo tengo por basura por amor a Cristo, eso no lo podemos decir a menos que conozcamos las excelencias de nuestro Salvador. Cada vez que nuestro conocimiento de Dios y de Cristo aumenta en nuestra mente y en nuestros corazones, más grande se hace Dios, más grande se hace Cristo, y cada vez
que aumentamos ese conocimiento de Dios, cada vez aquellas cosas materiales se ven más insignificantes, pequeñas, y se ven como basura ante Cristo. Entonces, hermanos, en primer lugar, el amor de Dios o amar a Dios implica un conocimiento de las excelencias de Dios. Sin ese conocimiento de las excelencias de Dios, podemos tener un amor engañoso o fraudulento hacia Dios. En segundo lugar, este amor a Dios incluye contentamiento con lo que Él nos ha revelado de su naturaleza. Es decir, no solo le conocemos tal como Él se revela en su palabra, sino también que hay una plena satisfacción y contentamiento con lo que Dios es. Una persona que ama a Dios está satisfecha de que Dios es la clase de ser divino que es. Dios es siempre sabio, irresistiblemente poderoso, perfectamente puro, bondadoso para todos sin excepción de personas, perfectamente justo, ilimitado en su gracia, eterno, inmutable en sus planes. Dios está lleno de ira contra el pecado, contra el pecador, y todas son las excelentes características de Dios que llenan al que ama a Dios, lo llena de placer y de admiración, hermano. Un Dios así puede saciar toda la sed de felicidad del ser humano, y cualquiera puede encontrar en él mayor satisfacción que ninguna otra cosa o persona. Eso es lo que observamos, hermanos, en la vida de Pablo en el texto de Filipenses. Todo lo tengo por basura. Es decir, que Pablo no solo adquirió un conocimiento de las excelencias de Dios y de Cristo, sino que él se contentó con esos atributos y con esas excelencias de Dios. Tuvo contentamiento y halló plena satisfacción en la naturaleza y en el ser de Dios. La pregunta ¿es Cristo, es Dios tu contentamiento? Para el que ama a Dios, sí lo es. Jonathan Edwards dice: consideremos al rey David, ese hombre según el corazón de Dios, quien nos ha dejado en los salmos un vivo retrato de su religión. Esas canciones santas no son ni más ni menos que el derramamiento de emoción devota y santa. En ellas vemos un humilde y ferviente amor por Dios, admiración de sus gloriosas perfecciones y maravillosas obras, y deseos y anhelos del alma hacia Él. Vemos deleite y alegría en Dios, una dulce gratitud por su gran bondad y un santo regocijo en su favor, suficiencia y fidelidad. Vemos amor por y deleite en el pueblo de Dios, gran deleite en la palabra de Dios y sus ordenanzas, tristeza por el pecado propio de David y el de los demás, y ferviente celo por Dios en contra de sus enemigos. Y podríamos, hermanos, buscar cualquier salmo, abundan los ejemplos, pero solamente quiero citar el Salmo 63, verso 1 al 3, y vamos a notar, hermanos, eso mismo, ese contentamiento de David por las excelencias de sus atributos. Dice el Salmo 63, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Entonces, hermanos, es a eso a lo que nos referimos. El que ama a Dios tiene contentamiento en las excelencias de Dios. Cuando ve a Dios, se da cuenta que no hay otra cosa mejor que el alma pueda desear,
sino a Dios mismo. Eso, hermanos, implica el amor a Dios. Y es por eso que cuando se ama a Dios, se está dispuesto a dejarlo todo o a tener todo por basura por las excelencias de Cristo. El apóstol Pedro, refiriéndose a la relación entre los cristianos y Cristo, dice en 1 de Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermanos, el versículo o estas palabras a quien Pedro escribía, sabemos que estos oyentes o lectores de la carta de Pedro estaban sufriendo persecución. Él aquí observa cómo los cristianos sufrían estas persecuciones, pero note que a pesar de las persecuciones se destaca amor a Dios y alegría con gozo inefable y glorioso. Y quiero leer unas notas al respecto. Amor por Cristo, a quien amáis sin haberle visto. Los no cristianos se aterran de ver que los cristianos estemos dispuestos a exponernos al sufrimiento, dejando atrás nuestros deleites y comodidades de este mundo. Para nuestros vecinos no creyentes, los cristianos pueden parecer locos. Se portan como si se odiaran a sí mismos. Los incrédulos no veían nada que los inspirara a sufrir así. A la verdad, los cristianos tampoco veían nada con sus ojos terrenales. Amaban a alguien a quien no podían ver con estos ojos, pero sí lo amaban sin necesidad de haberle visto, por ese conocimiento interno de sus excelencias. Amaban a Jesucristo porque le ven y le conocen espiritualmente, aunque no físicamente. Ahora ese amor por las excelencias de Cristo crea en el creyente un gozo, un contentamiento. Y en las descripciones que Pedro, o las palabras que Pedro usa, habla de una alegría con gozo inefable y glorioso. Es decir, cuando conocemos y amamos a Cristo, el contentamiento y la alegría o el gozo que hallamos en Él simplemente no lo pueden explicar palabras humanas. Es un gozo y un contentamiento inefable. Cuando se ama a Cristo, no importa la situación que estemos viviendo, no obstante, siempre habrá gozo en el verdadero creyente. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. Amáis a Cristo sin haberle visto y se alegran con gozo inefable y glorioso. Así que aunque los sufrimientos de los lectores de Pedro externos eran terribles, su gozo espiritual interno eran mayores. Estos gozos los fortalecían y los capacitaban para sufrir con buen ánimo. Pedro recalca dos cosas en cuanto a este gozo. Primero nos dice su origen. Era producto de la fe en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis. Y en segundo lugar, nos describe la naturaleza de este gozo, inefable y glorioso. Era gozo que no se podía expresar porque es tan diferente del gozo del mundo. Era puro, celestial, no había palabras para describir su excelencia y dulzura. Era inefable, también en el sentido de que Dios lo había derramado sobre su pueblo atribulado. Los creyentes a los que Pedro escribe tenían un gran contentamiento en Cristo, en Dios, de modo que sus persecuciones no les movían de su fe. Todo lo contrario ocurre del falso creyente, del que no ama a Dios genuinamente. Cuando vienen los momentos difíciles, su fe tambalea seriamente a tal punto que titubean y dejan de confiar en Cristo y a veces
se apartan de Él abiertamente o de forma descarada. Y J.I. Packer, a quien cito nuevamente, dice: la medida de nuestro contentamiento, escuche, es otro elemento mediante el cual podemos juzgar si realmente amamos a Dios. Si realmente amamos a Dios, eso lo vamos a ver en el contentamiento que tenemos hacia Él. En tercer lugar, hermanos, el amor a Dios se evidencia también, o implica más bien, gratitud por los beneficios recibidos de Él. Entonces, hermanos, el amor a Dios en primer lugar implica conocimiento de sus excelencias. En segundo lugar, el amor a Dios implica contentamiento en el ser de Dios y en lo que Él hace. Y en tercer lugar, gratitud por los beneficios recibidos de Él. Una de las características, y esto lo voy a explicar negativamente, una de las características de los hombres impíos, de los que no aman a Dios, es la ingratitud. Romanos capítulo 1, versos 21 y 23 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Notemos aquí, de acuerdo a lo visto, un asunto interesante. Conocieron a Dios, pero no se complacieron con sus excelencias. No tuvieron contentamiento en el Dios que se estaba revelando a ellos. Por eso no le glorificaron. Por el contrario, cambiaron su gloria, haciéndose dioses conforme a su imaginación y a su gusto. Pero no fue lo único. Tampoco le dieron gracias. Dos grandes pecados está hablando Pablo aquí. Dios no depende de nosotros, nosotros dependemos enteramente de Él. Por lo tanto, debemos vivir en constante gratitud. Pero tenemos esa verdad y nos hemos hecho a nosotros mismos autosuficientes y nos hemos honrado a nosotros mismos y a las criaturas antes que el Creador. Resistimos a la verdad de vivir para la gloria de Dios y darle gracias. Hay demandas de Dios en la vida de todos los seres humanos. Una de ellas es que nos regocijemos en la gracia de Dios para nosotros. Y el creyente debe ser alguien agradecido con Dios. Efesios capítulo 5, verso 20, me permito leer, dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha creado un universo en el que recibimos las bendiciones y Él recibe la gloria. Y la forma en que Dios obtiene la gloria es mediante nuestro agradecimiento a Dios como el dador de todas las cosas. Por eso Pablo también en 1 Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No nos olvidemos de la gratitud, hermanos, porque es en el terreno de la gratitud donde florece el amor a Dios. Un caso, Lucas capítulo 7, verso 47 dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Esta mujer, nos dice el texto, amó mucho. Podemos decir aquí que la razón de su mucho amor por el Señor surgió ¿de dónde? De la gratitud. Al saber que Dios le había perdonado, que Cristo le había perdonado todas sus maldades. Y por saber y por ser y por tener una gratitud por ese perdón recibido, amó mucho. Ahora, no pensemos que los pecados de esta mujer pueden ser más escandalosos que los nuestros. Más bien veo a una mujer consciente de su maldad y consciente de la grandeza del perdón
y de la misericordia de Dios. Ella tuvo un claro conocimiento de la misericordia de Dios para ella y de su condición, a tal punto que su corazón se llenó de gratitud, y cuando nuestro corazón se llena de gratitud, desborda en amor por Dios. Así que ese amor a Dios también implica un constante agradecimiento a Dios por todas las cosas. Pablo dice, da gracias en todo, en los momentos buenos, en los momentos malos, en la salud, en la enfermedad, porque amamos a Dios y sabemos que Él nos ama a nosotros y todas las cosas nos ayudan a bien. Así que el hecho de que el Dios de los cielos sostiene, bendice, santifica, perdona y salva a una persona tan miserable como nosotros, nos debe llenar de inmensa gratitud y por ende amor por el Señor. Este amor implica constante agradecimiento a Dios por todo. En cuarto lugar, hermanos, el amor a Dios también incluye un interés en todos sus asuntos. Entonces incluye conocimiento de Dios, contentamiento con Dios, incluye agradecimiento, agradecido con Dios, e implica interés en todos los asuntos de Dios y su reino. Hay una gran diferencia entre esta clase de sentimiento hacia Dios y la egoísta y profana amistad que solo busca su propio interés. Y debo decir tristemente que esto abunda hoy en nuestra época. De nada sirve que un individuo diga que ama a Dios si está solamente pensando en su interés. Es decir, encuentra gusto en Dios no por lo que Dios es, sino por algún beneficio que puede obtener del cielo. Y esto no es amor a Dios, esto es amor egoísta, esto es amor hacia nosotros mismos. Y es lo que abunda en nuestra época, donde se pregona el evangelio de la prosperidad, el evangelio de Dios te da, Dios esto, y poco se habla de las excelencias, de lo que Dios es. Entonces mucha gente ama a Dios por lo que Dios puede hacer por ellos, porque Dios le puede sanar, porque Dios le puede arreglar su matrimonio. Pero ¿y si Dios no lo hace? Si Dios no nos da lo que nuestro corazón engañoso quiere, aún así, el que ama a Dios sinceramente, aunque no reciba lo que desea su corazón engañoso, ama a Dios con todas sus fuerzas, no por lo que Dios puede hacer por él, sino por quien realmente Dios es. Cuando la naturaleza de una persona ha sido transformada, esta enemistad hacia Dios desaparece y se aprecia el verdadero carácter de Dios. Es Dios mismo revelándose en toda su gloria, quien viene a ser el objeto de una devoción feliz y sincera. Los pensamientos de una persona espiritual se aparta de la consideración de sí mismo para centrarse en la excelencia de Dios. Su alma llena de fervor y devoción dice, como lo expresa el Salmo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo ni veo en la tierra. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es obvio que quien así se deleita en la excelencia de Dios, se interesa también grandemente en los asuntos que pertenecen al reino de Dios. El deseo más grande de todo corazón consagrado es que Dios sea glorificado por todas sus criaturas y en todas partes. Estos sentimientos son parte del amor de Dios. Entonces, cuando usted ama a Dios, usted se interesa por la gloria de Dios en este mundo, para que el nombre de Dios sea santificado. Entonces usted se interesa por la iglesia de Cristo, porque el reino de Dios se extienda. Se interesa porque el evangelio sea predicado. Se interesa porque la palabra de Dios
corra y sea glorificada. Usted no puede decir amo a Dios, pero vive totalmente ajeno a los asuntos del reino. El amor a Dios implica interés y estar sumergido en todo lo que tiene que ver con su reino. Doy una cita. 2 Corintios 5:14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera, hermanos, que cuando amamos a Dios, nuestro interés por Dios y su reino es tal que ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos, hermanos, para aquel que murió y resucitó por nosotros. Vivimos para Cristo. Por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Es decir, nuestra vida se centra no en nuestra gloria, sino que se centra en la gloria de Dios en la tierra. Ahora, es interesante que la palabra que Pablo usa, constriñe, se refiere a una presión que es la causa de una acción. Pablo resalta la fuerza de su deseo de ofrecer su vida por el Señor, porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor a Cristo le presiona a servir y a entregar su vida, hermanos, para el Señor y su obra. Así que no debemos hacer de nosotros la finalidad de nuestra vida y acciones, sino a Cristo. La vida del cristiano, la vida del que ama a Dios, se dedica a Cristo. Hay cuantos muestran la nulidad de la fe y del amor que profesan, viviendo para sí, para el mundo, dice Matthew Henry. Dicen que aman a Dios, pero viven para ellos mismos y viven para el mundo. No, hermano, no te engañes. Eso no es amor bíblico por Dios. El que ama a Dios se entrega a Dios y se interesa por su reino y por su gloria, hermano. Entonces entregamos nuestra vida, nuestras capacidades, nuestros bienes para la gloria de Dios, hermanos, porque ya no vivimos para sí. En último lugar, debemos decir que este amor de Dios es la clase más alta de amor. A Dios no le podemos dar un amor a medias. Quien ama a Dios no le ama a medias. Recuerda el mandamiento, amar a Dios con toda nuestra fuerza, nuestra mente, nuestro corazón. Sabemos que por causa del pecado luchamos con eso, pero el verdadero creyente se esfuerza y lo entrega todo para mostrar un amor genuino al Señor. Así que Dios no pide un amor a medias. Este amor de Dios tiene que ser la clase más alta de amor, un amor supremo. Y leo una cita para ilustrar a qué me refiero. Mateo 10:37. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí, dijo Jesús. Dios no pide ni acepta un corazón dividido, porque es un Dios celoso y no admite rivales. Esto no quiere decir que el amor a Dios quizá no tenga siempre la misma intensidad, porque todos los hombres, por buenos que sean, pasan por tiempos de crisis en su ánimo espiritual. Pero cuando anida realmente en el corazón un verdadero amor a Dios, todo otro amor está supeditado. Aquí tenemos pues una prueba inequívoca de verdadera religión. Y Henry se dice, debe ser una elección correcta, aun cuando esto signifique la separación de un hijo de sus padres o viceversa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Pertenecer a Cristo es un privilegio tan inestimable
que ninguna otra relación puede reemplazarla. Es un deber tan imperativo que ninguna otra obligación es más obligatoria. Si la elección es entre un padre o Cristo, hay que rechazar el deseo del padre, no importa cuán ardiente sea. Si entre un hijo o Cristo, hay que desechar el deseo del hijo, no importa cuán vehemente sea. Hay que hacer esto debido al amor predominante por Cristo. Los que rehúsan esta suprema lealtad a Jesús no son dignos de Él, es decir, no merecen pertenecerle y ser honrados por Él. La disposición de sacrificarse por Cristo y su causa debe ser total, hermanos. Con esto no queremos enseñar que no debemos amar a nuestra familia. Claro que sí. El creyente debe amar a su esposa, hijos y viceversa. Pero cuando esto se interfiere en nuestro amor o servicio a Cristo, la elección del cristiano es Cristo. Un ejemplo, John Bunyan le advirtieron, el autor del famoso libro El progreso del peregrino. Si no lo ha leído, les recomiendo lo haga. Le advirtieron, a Juan Bunyan le advirtieron que si no dejaba de predicar, lo encarcelarían. Él sabía que si iba a la cárcel, su esposa y sus hijos quedarían en la miseria. Tenía apenas lo suficiente para comer y vestir, estando él libre, pero si caía preso quedaría en total penuria. Sin embargo, John sabía que debía predicar el evangelio que Dios lo había llamado a predicar. Debido a que se negó a dejar de predicar, fue encarcelado. Y miren lo que escribió desde su celda. Desprenderme de mi esposa y mis pobres hijos a menudo ha sido para mí en este lugar como si me arrancaran la carne de los huesos. Y eso no solo porque tenga demasiado cariño a estas grandes misericordias, sino también porque con frecuencia me llega a la mente las muchas dificultades y miserias y anhelos que es probable que mi pobre familia debe enfrentar y que yo debería evitarles, en especial a mi pobre hijo ciego, quien yace más cerca de mi corazón que todo lo demás que tengo. Oh, pensar en las dificultades que creo que mi cieguito tendrá que pasar me rompe el corazón en pedazos. Pero me recuerdo que debo aventurar todo con Dios, aunque vaya pronto a dejarte. Oh, preví que en esta condición yo era un hombre que derribaba su propia casa sobre la cabeza de su esposa y sus hijos. Sin embargo, pensé que debía hacerlo. Debo hacerlo por amor a Cristo. A esto, hermanos, es lo que nos referimos. Una reflexión final. ¿Qué implica amar a Dios? Conocimiento de su excelencia, contentamiento con lo que Dios es para nosotros, agradecimiento, no importa cuál sea nuestra circunstancia, e interés por Dios, su reino, sus asuntos. Y recuerde, no es cualquier amor, es un amor no dividido, sino que lo da todo, hermanos. Y todo amor está supeditado al amor a Dios. Hermano, te pregunto, ¿conoce usted por experiencia lo que es amar al infinitamente grande y siempre bendito Dios? Examine su amor por Él. ¿Está su corazón bien con Dios? ¿Ama a Dios por lo que Él es? ¿Te satisfaces en Dios? ¿Dices como el salmista, fuera de ti no deseo nada? ¿Te satisface la naturaleza de Dios? ¿Sientes el mismo aprecio por cada uno de sus atributos? ¿Amas su justicia, su ira, su misericordia? Cada vez que conoces algún atributo de Dios, ¿te deleitas en Él? ¿Amas su santidad? ¿Amas su gracia? ¿Amas su justicia? ¿Amas su misericordia? ¿Le amas solamente porque Él te ama a ti o porque es maravilloso en sí mismo?
Pregunta. ¿Le amas solamente porque espera que Dios te salve? Ahora, ¿seguirías amando a Dios si supieras que Él te va a condenar? Quiero dar un ejemplo. Pablo en una ocasión declaró en una oración diciendo: prefiero yo mismo ser anatema con tal de que mis parientes sean salvos, hablando de los judíos. Pablo aquí, aunque claro, no era posible, pero está dispuesto a ir al infierno con tal que Dios sea magnificado por la salvación del pueblo de Israel. Su interés principal es la gloria de Dios. ¿Qué pasaría si Dios al final te condena? ¿Le amarías con la misma intensidad? Otra pregunta. ¿Sobrepasa su amor a Dios el amor que tiene a cualquier otro ser amado u objeto? ¿Sobrepasa el amor a Dios otro amor que podamos tener? ¿Ama a alguna otra persona más que a Dios? ¿La prefieres más que a Dios? ¿No estás dispuesto a dejarla por nada en el mundo? ¿Por quién te preocupas más? ¿Con quién estás más agradecido? Fácilmente puedes contestar a estas preguntas. Si amas a Dios más que a nadie, hay en ello una prueba evidente de que tu corazón ha sido regenerado y eres un creyente bíblico, un creyente verdadero. ¿Amas a Dios? No de acuerdo a los parámetros sentimentales y sensibles del mundo, sino que lo amas de acuerdo a lo que la Biblia implica. Hermanos, que el Señor nos bendiga y nos ayude. Oremos. Padre, gracias, porque tú eres bueno, misericordioso. Oh Señor, perdónanos, Padre. Perdónanos porque somos conscientes que no te amamos sobre todas las cosas. Pero aún así, Señor, tú lo sabes, oh Dios. Y permítenos examinarnos a nosotros mismos. Si las cosas que hemos estudiado que implica tu amor están en nosotros. Padre, te pedimos que nos purifiques, que nos limpies y que nos ayudes en tu misericordia a entregarnos completamente a ti. Que todo nuestro ser, que todo nuestro corazón y toda nuestra alma te pertenezca, Señor, a ti. Que podamos, Señor, deleitarnos en tus excelencias, contentarnos con quien tú eres, que digamos como el salmista: nada deseo más que a ti, no veo nada atractivo en este mundo, sino, Señor, solo a ti. Que podamos vivir siempre con corazones agradecidos y vivamos interesados y centrados en tu gloria y en tu honor, Señor. Ayúdanos y permítenos, Señor, determinar, examinar y probarnos a nosotros mismos nuestro amor hacia ti. Ayúdanos e ilumínanos. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.